Y si el poder para transformar tu vida no estuviera afuera, sino justo donde estás ahora, en tu propia mente respirando contigo. Vivimos corriendo de un lado a otro, atrapados entre pendientes, redes sociales y pensamientos que no se detienen. Anhelamos paz, claridad y conexión, pero rara vez miramos hacia adentro. ¿Y si ese silencio que tanto tememos fuera, en realidad, la puerta de entrada a una vida más plena, más lúcida, más compasiva? Bienvenido a Mentex, tu espacio de bienestar y productividad. Hoy exploraremos las 10 lecciones esenciales del arte de la meditación de Matthieu Ricard, biólogo molecular convertido en monje budista y discípulo del gran maestro Dilgo Khyentse Rinpoche. Aquí descubrirás que meditar no es poner la mente en blanco, ni una moda pasajera reservada a monjes en cuevas. Es un arte accesible y transformador. Aprender a vivir con atención, nutrir emociones sanas, liberar lo que duele y conectar con lo más profundo de ti. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento donde cada lección abre una puerta a más compasión, más sabiduría y más presencia. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para recibir el próximo resumen sin buscarlo. Y si quieres ir más allá, en mentex.app encontrarás herramientas que acompañan estas enseñanzas en tu día a día. Ahora sí, cierra los ojos si puedes, respira hondo y vamos juntos hacia el corazón de lo que realmente eres. Comencemos. Lección número 1. Meditar no es desconectarse del mundo, es transformarlo desde adentro. ¿Cuántas veces has pensado que meditar es escaparse de todo? Silenciar el mundo, apagar las emociones, aislarte como si la vida real no existiera. Pero esa es una de las grandes confusiones que Matthieu Ricard desmonta desde el principio. Meditar no es cerrar los ojos al mundo, es abrirlos por primera vez hacia adentro. En palabras de Ricard, meditar es tomar el timón de tu vida mental, en lugar de dejar que el piloto automático, el ruido, la ansiedad, los impulsos, conduzca sin rumbo. Y es que vivimos tan volcados hacia afuera, tan atentos a lo urgente, que olvidamos lo esencial. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo interpretamos lo que nos pasa. Y ese olvido tiene un precio. No importa cuántas cosas logres fuera, si tu mente sigue siendo un torbellino caótico dentro. El autor lo vivió en carne propia. Pasó de los laboratorios de biología molecular en el Instituto Pasteur, rodeado de ciencia, datos y logros académicos, a los monasterios del Himalaya, donde aprendió que la paz no se encuentra acumulando respuestas, sino mirando con honestidad las preguntas internas. Cambió el microscopio por la introspección, y ahí comenzó una revolución silenciosa que transformó su vida y la de millones de personas. La meditación, tal como la plantea Ricard, no es una técnica exótica ni una práctica religiosa. Es un entrenamiento mental tan necesario como entrenar el cuerpo. Igual que vas al gimnasio para mantenerte sano, meditar fortalece tu capacidad de ver claro, sentir profundo y responder con sabiduría. No es algo místico,
Es profundamente práctico y está disponible para ti, aquí y ahora. ¿Quieres menos sufrimiento, menos reactividad, menos caos? Entonces no puedes seguir esperando que el mundo cambie para sentirte bien. Tienes que empezar por dentro. Por eso, meditar no es pasivo. Es el acto más revolucionario y valiente que puedes hacer. Porque implica hacerte cargo de tu mente, de tu historia, de tu libertad. Y ojo, no necesitas convertirte en monje ni mudarte al Tíbet. Basta con sentarte, cerrar los ojos unos minutos al día y observar tu respiración. Es así de simple, pero también así de transformador. Como dice el autor, la meditación no es un lujo, es una necesidad para vivir una vida plena. En la próxima lección, descubrirás cómo tu mente funciona como un jardín. Si no la cuidas, las malas hierbas del ego se adueñan de todo. Pero si la riegas con intención, atención y compasión, florece. Nos vemos ahí. Lección número 2. Tu mente es un jardín. Cultívala con intención o crecerán las malezas del ego. Imagina por un momento que tu mente fuera un jardín. No cualquier jardín, sino uno con un potencial inmenso, lleno de posibilidades, de belleza, de vida. Pero aquí viene lo importante. ¿Lo estás cultivando a diario o simplemente estás dejando que crezca lo que sea? Porque, como dice Mathieu Ricard, si no cultivas activamente cualidades positivas en tu mente, los patrones negativos brotarán por sí solos, como malas hierbas. Y es que eso es exactamente lo que ocurre con nuestras emociones y pensamientos. Si no entrenas tu atención, el ego toma el control. Si no riegas la compasión, la crítica se apodera de tu diálogo interno. Si no cultivas paciencia, el estrés florece con fuerza. Es una ley tan natural como la gravedad. Tu mente se convierte en aquello que repites, incluso sin darte cuenta. Ricard lo explica desde una base científica y espiritual. Durante décadas, él ha observado cómo, con la práctica constante, las cualidades positivas se refuerzan neurológicamente. Tu cerebro cambia. Tu forma de ver el mundo se transforma. Pero no por magia, sino por intención repetida. Lo que eliges practicar a diario, la gratitud, la ecuanimidad, la compasión, se fortalece con el tiempo, igual que un músculo en el gimnasio. Un ejemplo que Ricard comparte es el de Tenzin, un monje budista que participó en estudios de neurociencia y meditación. Su cerebro mostraba una actividad inusualmente alta en las zonas relacionadas con la empatía y la alegría. ¿Cómo logró eso? No fue con pastillas ni con suerte. Fue el resultado de años de sembrar el bien en su jardín interior. Y aquí viene lo mejor. Tú también puedes hacerlo. Puedes comenzar hoy mismo a cultivar una mente más clara, más amable y más libre. No necesitas rituales complejos, solo disposición. ¿Cómo empezar? Prueba esto. Primero, escoge una cualidad que quieras desarrollar. Puede ser paciencia, gratitud
o generosidad. Segundo, dedica 5 minutos al día para meditar en ella. Imagina cómo se siente. Observa cómo la aplicarías hoy. Y tercero, sé constante. Incluso si fallas un día, vuelve al jardín. Las semillas siguen ahí. Porque la verdadera diferencia entre una mente en caos y una mente en paz no está en lo que piensas, sino en lo que eliges nutrir. Una mente entrenada puede florecer incluso en medio del sufrimiento. Una mente descuidada se marchita incluso en medio de la abundancia. Así lo dice Ricard, y así lo demuestra su vida. En la siguiente lección exploraremos cómo alcanzar esa calma mental que sirve de base para todo. La libertad interior comienza cuando aprendes a observar tu mente sin dejarte arrastrar por ella. Allí empieza la verdadera estabilidad. Lección número 3. Calma mental. El primer paso hacia la libertad interior. ¿Alguna vez has sentido que tu mente va a 1000 por hora, como un carrusel que no se detiene? Ideas, emociones, preocupaciones, todo girando sin control. En esos momentos, lo último que parece posible es encontrar calma. Pero según Ricard, no solo es posible, es esencial. Y la clave está en un antiguo entrenamiento mental budista llamado shamatha, que significa literalmente calma mental. Pero ojo, calma no significa dejar la mente en blanco. No se trata de apagarla, sino de estabilizarla, de dejar de ser arrastrado por cada pensamiento y empezar a observarlos con claridad, como quien observa un río fluir desde la orilla. Ricard lo dice con precisión. El pensamiento no es el problema es identificarse con él. Esa frase lo cambia todo. Imagina que tu mente es como un cielo abierto. Los pensamientos, las emociones y los impulsos son como nubes que pasan. Algunas ligeras, otras oscuras. Si te aferras a cada nube, pierdes de vista el cielo. Pero si aprendes a observarlas sin engancharte, la claridad regresa sola. Eso es shamatha. Entrenar la atención para recuperar el timón de tu mundo interior. Para lograrlo, Ricard recomienda una práctica sencilla, pero poderosa. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos o déjalos entreabiertos. Lleva tu atención a la respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. Al principio, tu mente divagará. Es normal. Cada vez que lo notes, no te castigues. Simplemente regresa a la respiración. Ese pequeño acto de volver, una y otra vez, es el núcleo de la transformación. Lo interesante es que no necesitas horas para empezar a notar cambios. Con solo unos minutos al día, tu mente comienza a acostumbrarse al silencio, a no reaccionar, a no perseguir cada distracción. Y en ese espacio silencioso aparece algo inesperado: libertad. Porque como bien explica Ricard,
cuando tu mente se estabiliza, tu vida también lo hace. La ciencia lo confirma. Estudios realizados con meditadores muestran que esta práctica mejora la atención, reduce la impulsividad y fortalece las regiones del cerebro asociadas con la regulación emocional. Pero más allá de los escáneres y las gráficas, el mayor cambio lo notas tú. Un día, ante un problema que antes te habría desbordado, simplemente respiras y eliges. Ya no reaccionas, respondes. La calma mental no es el final del camino, es el principio. Es la base sobre la que construiremos claridad, compasión y sabiduría. Sin esa estabilidad, la mente sigue siendo una marioneta de sus impulsos. Con ella, se convierte en tu aliada más poderosa. En la próxima lección, veremos cómo profundizar esta práctica aprendiendo a observar los pensamientos sin convertirte en ellos y cómo esa desidentificación emocional puede liberarte del estrés, la ira y la ansiedad. Prepárate para descubrir una de las herramientas más liberadoras de toda la meditación. Lección número 4. No luches contra tus pensamientos. Obsérvalos sin ser su esclavo. ¿Sabes qué es lo que más frustra a quienes empiezan a meditar? Pensar que están haciéndolo mal, porque no logran dejar de pensar. Pero Ricard es claro. La meditación no consiste en silenciar la mente a la fuerza. No se trata de luchar contra los pensamientos, sino de dejar de identificarse con ellos. Así de simple y así de transformador. Él propone una imagen muy poderosa. Imagina que tu mente es como el cielo y los pensamientos, emociones y sensaciones son como las nubes que cruzan ese cielo. Algunas son suaves y blancas, otras oscuras y tormentosas. Pero todas tienen algo en común. Pasan. No eres la nube. Eres el cielo que las contiene sin apegarse a ninguna. Este entendimiento es una revolución silenciosa. Porque cuando crees que eres tu ira, tu miedo o tu ansiedad, te hundes en ellos. Pero si entiendes que son solo fenómenos pasajeros, que aparecen y desaparecen en tu conciencia, puedes observarlos sin ser arrastrado. Como quien ve pasar un tren desde el andén y no se sube. Ricard enseña que ese espacio entre el estímulo y la reacción es donde nace la libertad interior. Observas el pensamiento, lo reconoces, pero no lo alimentas. No reaccionas de inmediato, respiras y eliges. Esa pausa es oro puro. Te da poder, te devuelve a ti mismo. Hay una frase del libro que resume esta lección de forma brillante. La parte de tu mente que es consciente de la ira no está enojada. ¿Puedes sentir lo que eso implica? Hay una parte de ti que siempre está libre, que no se confunde con tus emociones ni con tus pensamientos repetitivos. Esa es tu conciencia despierta. Y meditar es fortalecer ese punto de observación cada día, como quien afina un instrumento interior.
tiene un efecto real en la vida cotidiana. Un ejemplo muy común. Alguien te lanza un comentario desagradable. Antes habrías reaccionado al instante, tal vez con rabia o a la defensiva. Ahora, con la práctica, te das cuenta de que la emoción surge, pero también ves que no necesitas actuar desde ella. Puedes respirar, escuchar y responder con claridad. No es resignación, es presencia. Con el tiempo, este hábito transforma no solo tu mente, sino tus relaciones, tu trabajo y tu forma de estar en el mundo. Empiezas a actuar desde la conciencia, no desde el automatismo. Y eso, amigo, es libertad. En la próxima lección vamos a ir aún más profundo. Hablaremos del ego, esa identidad que creemos ser, pero que se disuelve cuando vivimos plenamente en el ahora. Prepárate para una de las verdades más poderosas del camino meditativo. Lección número 5. El ego no sobrevive en la presencia. Meditar es disolver la ilusión de separación. Hay una idea que puede cambiar tu vida para siempre si la comprendes a fondo. Tú no eres tu ego. Y no es solo una frase bonita de autoayuda. Es una realidad que se vuelve evidente cuando meditas con constancia. Ricard lo expresa así: el ego no sobrevive en la sencillez del ahora. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El ego es esa voz interior que vive preocupada por cómo te ven, que quiere tener razón, que se compara, que se ofende. Pero esa voz no es tu esencia. Es una construcción mental, un personaje que hemos ido armando con etiquetas, historias del pasado y expectativas del futuro. Y lo curioso es que mientras más lo alimentas, más te alejas de ti mismo. En cambio, cuando te sientas a meditar y simplemente estás, sin hacer nada, sin tratar de ser nadie, algo empieza a pasar. Ese personaje se diluye, no porque lo destruyas, sino porque dejas de sostenerlo, dejas de jugar su juego. La meditación profunda te lleva a habitar el presente con una lucidez tan sencilla, tan directa, que el ego no tiene dónde esconderse. No hay pasado que recordar ni futuro que planear. Solo hay un instante vivo y tú, en silencio, testigo de todo. Ricard lo explica con una metáfora hermosa. El ego es como un remolino en el agua. Parece algo sólido, con forma definida, pero si lo miras bien, no hay nada ahí. Solo agua en movimiento. Así es el yo, una ilusión que parece real, pero que se disuelve cuando lo observas desde la conciencia. Este despertar tiene consecuencias poderosas. Cuando dejas de identificarte con el ego, dejas de tomarte todo tan personal. Los halagos ya no te inflan, las críticas ya no te hunden. Puedes relacionarte con los demás desde un lugar más libre, más auténtico. No necesitas aparentar ni defender un personaje. Simplemente eres. Y aquí va algo práctico.
La próxima vez que sientas que alguien hiere tu orgullo, detente un momento. Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente atacada? Solo con esa pregunta ya estás saliendo del ego y entrando en la presencia. Estás volviendo a casa. En resumen, no se trata de matar al ego, ni de fingir que no existe. Se trata de dejar de vivir secuestrado por él. Meditar es abrir un espacio donde la presencia reemplaza al personaje. Donde tú ya no reaccionas, tú eliges. Y en la próxima lección veremos por qué no basta con calmar la mente. Veremos que el verdadero arte de meditar incluye abrir el corazón. Prepárate para descubrir el poder de la compasión como pilar de toda práctica espiritual auténtica. Lección número 6. La compasión es el corazón de toda meditación auténtica. Podrías sentarte en silencio durante horas. Podrías tener la postura perfecta, respirar con ritmo, incluso experimentar una calma profunda. Pero si tu práctica no abre el corazón, algo esencial falta. Ricard es tajante en esto. Meditar sin cultivar compasión es como tener un cuerpo sin alma. Vivimos en un mundo que nos empuja al individualismo, al rendimiento, a la comparación constante. Pero lo que más necesitamos, y lo que más alivia el sufrimiento, propio y ajeno, no es tener razón ni ser mejores. Es sentir al otro como parte de uno mismo. Ricard propone una práctica central del budismo: el amor altruista o metta. ¿En qué consiste? En desear sinceramente la felicidad de los demás, sin condiciones, no como un gesto social, sino como una actitud profunda. Al principio puede sonar forzado, pero poco a poco el músculo del corazón se entrena igual que el de la atención. Empieza con quien amas, visualízalo y repite internamente: que seas feliz, que estés en paz, que tengas salud. Luego, amplía ese deseo a conocidos y después el verdadero desafío: a quien te ha herido. Aquel con quien aún guardas una espina. No para justificar lo que hizo, sino para liberarte del peso que cargas al aferrarte al rencor. Ricard lo vivió con profundidad. Él, un hombre formado en la ciencia dura, renunció a su carrera y vivió años con maestros del Tíbet que perdieron su país, su familia, su libertad. ¿Sabes qué encontró en ellos? No odio, no venganza, sino una compasión tan profunda que podía abrazar incluso a sus opresores. Eso, amigo, es verdadera grandeza. ¿Y sabes qué es lo más transformador? Que al desear el bienestar de otros, sanas tu propio corazón. Porque, como dice Ricard, cuando deseas el sufrimiento de otro, el primero en sufrir eres tú. Así que aquí va una práctica sencilla, pero poderosa. Cada vez que sientas envidia, juicio o rabia hacia alguien, haz una pausa. Respira y desea para esa persona lo que tú mismo anhelas:
felicidad, paz, comprensión. Al principio será incómodo, pero con el tiempo algo se ablanda. Y donde antes había división, empieza a florecer la conexión. En palabras del propio Ricard, la compasión nos libera de la prisión del yo. Y no hay meditación completa sin ese puente entre tu mundo interior y el de los demás. Y en la próxima lección, vamos a cruzar ese puente y descubrir cómo llevar la meditación más allá del cojín, para que se convierta en una forma de vivir, de actuar, de estar presente en cada instante de la vida diaria. Lección número 7. Meditar no es sentarse en silencio, es vivir despierto en cada acto cotidiano. ¿De qué sirve meditar 20 minutos si después pasas el resto del día reaccionando desde la prisa, el juicio o la distracción? Esa es la pregunta que lanza Ricard con total claridad. Porque la meditación auténtica, la que transforma de verdad, no se queda en el cojín, se cuela en tu forma de caminar, de responder un mensaje, de mirar a otro ser humano. Ricard lo dice sin rodeos. Meditar no es huir del mundo, es prepararse para servir mejor en él. Y esto cambia completamente el enfoque. La práctica formal es solo la semilla. El fruto real es cómo vives cuando no estás meditando. Porque el verdadero desafío no está en el silencio, está en el bullicio de la vida. Él comparte la historia de Laura, una mujer que trabajaba en un ambiente laboral competitivo y tóxico. Comenzó meditando cada mañana apenas 5 minutos, en silencio, en su cocina. Pero lo que realmente la transformó fue aplicar esa conciencia en medio de sus reuniones, al recibir un correo tenso, al escuchar sin interrumpir. En poco tiempo, sin hacer alarde, se convirtió en un punto de calma en medio del caos. Su serenidad era contagiosa, y todo comenzó con un simple «me detengo y respiro». Ricard llama a esto la meditación en acción. No se trata de hacer menos, sino de estar más presente en lo que haces. Puedes practicar atención plena al lavar los platos, al conducir, al caminar por la calle. ¿Cómo? Deteniéndote a sentir el agua sobre tus manos, el contacto de los pies en el suelo, el sonido del viento o el tono real en la voz del otro. No es necesario cambiar lo que haces, solo cómo lo haces. Aquí va una estrategia simple. Elige 3 momentos fijos de tu día y conviértelos en recordatorios de presencia. Por ejemplo, primero, antes de abrir el celular, respira una vez profundamente. Segundo, al comer, mastica conscientemente durante los primeros 3 bocados. Y tercero, cuando alguien te hable, haz una pausa interna y escucha con todo tu ser. Estas pequeñas prácticas no solo te devuelven al presente, sino que desactivan el piloto automático. Y eso, amigo,
es una revolución. Porque como dice Ricard, meditar con los ojos cerrados es el comienzo. Meditar con los ojos abiertos es el verdadero arte. Y es ahí, en medio del tráfico, del correo que no esperabas, de la conversación difícil, donde la meditación muestra su verdadera utilidad. Te permite responder, no reaccionar, ofrecer presencia, no ansiedad. Y si hoy aprendimos a vivir más despiertos en medio de la rutina, en la próxima lección aprenderemos a convivir con una gran verdad. Todo cambia. La impermanencia no es algo a temer, es la maestra que nos enseña a soltar, a amar mejor y a vivir cada momento como único. Prepárate para una lección que toca el alma. Lección número 8. Todo cambia. Usar la impermanencia como maestra y no como amenaza. ¿Cuánto tiempo dedicas a aferrarte a lo que ya no es? ¿A luchar contra lo que inevitablemente está cambiando? Ricard, con la serenidad de quien ha meditado sobre la vida y la muerte durante décadas, nos enseña una de las verdades más incómodas y al mismo tiempo más liberadoras de toda la práctica contemplativa. Todo cambia y nada dura para siempre. En el mundo moderno, intentamos inmovilizar lo que amamos, evitar lo que tememos y resistir lo que no entendemos. Pero la impermanencia no es un error del sistema, es el sistema mismo. La flor más bella se marchita. El éxito más brillante se apaga. Incluso los pensamientos, las emociones y los estados de ánimo aparecen y desaparecen como nubes que cruzan el cielo de la conciencia. Ricard nos recuerda que meditar sobre la muerte no es lúgubre, es esclarecedor. Le da perspectiva a nuestras preocupaciones y nos conecta con lo esencial. Cuando uno se sienta a contemplar que este día, sí, este, es único y no se repetirá jamás, algo profundo cambia. La gratitud despierta, la prisa pierde poder, la vida se vuelve más intensa, no por lo que hacemos, sino por cómo lo vivimos. En el libro, Ricard relata cómo esta meditación ayudó a David, un empresario que solía vivir obsesionado con el control. Su ansiedad nacía del miedo a perderlo todo: dinero, salud, relaciones. Pero al incorporar la práctica de contemplar la impermanencia cada mañana, recordando que ni sus éxitos ni sus fracasos durarían para siempre, comenzó a soltar. Y en ese soltar, descubrió una libertad que jamás había experimentado. Aquí va una práctica sencilla que puedes aplicar hoy mismo. Al despertar, di mentalmente: este día no volverá jamás. Que mi presencia esté a la altura de su irrepetibilidad. Y antes de dormir, repasa tu jornada no desde el juicio, sino desde la gratitud. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué solté? ¿Qué viví con plenitud? Meditar sobre la muerte, lejos de ser mórbido, es aprender a no dejar que la vida pase sin ser verdaderamente vivida. Es despertar del sueño de la permanencia y abrazar la danza de lo efímero.
Como dice Ricard con sabiduría y ternura, la impermanencia no es un castigo, es la condición misma de la belleza. Cuando lo comprendes de verdad, empiezas a mirar a las personas como si pudieran no estar mañana, a hablar con más compasión y a vivir con una urgencia amorosa que no deja nada para después. Y si hoy aprendimos a soltar lo que cambia, en la próxima lección descubriremos cómo la ciencia moderna confirma lo que los sabios enseñaron hace siglos. Que meditar transforma físicamente el cerebro y puede cambiar por completo la calidad de nuestra vida. Lo que viene es poderoso. Lección número 9. La ciencia confirma lo que los sabios sabían. La mente puede entrenarse. Por siglos, los sabios han afirmado que meditar transforma la mente. Pero hoy, la ciencia lo mide, lo prueba y lo celebra. Ricard, que además de monje, es doctor en biología molecular, fue pionero en tender un puente entre la sabiduría contemplativa y la neurociencia moderna. Y lo que encontró es asombroso. Meditar cambia físicamente tu cerebro. Durante sus colaboraciones con universidades como Harvard y la Universidad de Wisconsin, Ricard participó en estudios que analizaron las ondas cerebrales de meditadores expertos. En uno de esos escáneres, su actividad en las zonas asociadas al bienestar, la compasión y la resiliencia era tan intensa que lo apodaron el hombre más feliz del mundo. Él sonríe ante esa etiqueta, pero no la rechaza del todo, porque sabe que la felicidad, en realidad, es una habilidad entrenable. La ciencia muestra que tan solo 8 semanas de meditación diaria pueden modificar áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la empatía, la regulación emocional y la concentración. Lo que antes era solo una promesa espiritual, hoy se confirma como una realidad fisiológica. Ricard lo resume con claridad. La meditación no es un escape, es un entrenamiento de la mente, como ir al gimnasio, pero para el corazón y la conciencia. Así como los músculos crecen con el ejercicio, la atención, la ecuanimidad y la compasión se fortalecen con práctica repetida. ¿El secreto? No está en largas sesiones perfectas, sino en la constancia diaria, incluso si solo tienes 10 minutos. Una estrategia que propone Ricard es convertir cada sesión en un laboratorio mental. En lugar de luchar contra tus pensamientos o emociones, obsérvalos como un científico curioso, sin juicio, solo atención. Poco a poco notarás que tu mente, antes caótica y reactiva, se vuelve más clara, serena y sabia. La neuroplasticidad es una palabra compleja, pero su significado es esperanzador. Tu cerebro no está tallado en piedra. Se moldea con lo que repites. Si cultivas miedo, ansiedad o queja, esos serán tus patrones mentales. Pero si cultivas gratitud, presencia y amor altruista, eso será lo que florezca en tu vida. ¿Y sabes qué es lo más inspirador de todo esto?
que no necesitas entender cómo funciona para que funcione. Solo necesitas sentarte, respirar y volver cada día. Porque como dice Ricard, cada sesión de meditación es una inversión directa en tu salud mental, tu paz interior y tu capacidad de amar. Y si hasta aquí ya hemos visto que la meditación transforma tu forma de pensar, sentir y actuar, prepárate para la última lección, porque ahí te contaré el verdadero secreto de la transformación duradera, lo que diferencia a quienes solo intentan meditar, de quienes hacen de ella un camino de vida. Vamos a cerrar con broche de oro. Lección número 10. No esperes resultados rápidos. Lo pequeño hecho con constancia transforma tu vida entera. Si hay una verdad que atraviesa todo el libro de Mathieu Ricard, es esta. La meditación no es un acto aislado, es un compromiso suave y constante con uno mismo. No necesitas vivir en un monasterio, ni alcanzar éxtasis místicos, ni ser un experto espiritual. Solo necesitas algo mucho más valioso: la decisión diaria de volver a empezar. Ricard nos recuerda que, así como el agua, gota a gota, esculpe la piedra, una práctica sencilla pero regular transforma los cimientos de tu mente y tu corazón. La trampa está en buscar resultados inmediatos, como quien planta una semilla y se desespera al no ver frutos al día siguiente. Pero la meditación no funciona con prisa, funciona con paciencia y con amor. Una metáfora que usa el autor, y que lo dice todo, es la del hilo de agua. Si fluye constantemente, aunque sea poco, tiene el poder de formar un río, de crear vida, de abrir camino. En cambio, un torrente esporádico puede parecer espectacular, pero no transforma el terreno. La clave, entonces, no está en la intensidad, sino en la continuidad. Y para lograrlo, Ricard propone que no idealices la experiencia. Algunos días meditarás con calma, otros tu mente será un huracán. A veces sentirás paz, otras veces solo inquietud. Pero nada de eso es un error. Todo eso forma parte del viaje. Él mismo lo admite. Incluso después de décadas de práctica, hay días en los que su mente se distrae. Pero la diferencia está en la actitud. En vez de frustrarse, vuelve al presente con amabilidad, como quien guía con ternura a un niño inquieto. No importa cuántas veces te pierdas, lo importante es que siempre puedes volver. Esta lección, aunque parezca la más sencilla, es quizás la más profunda, porque la verdadera transformación no es ruidosa ni inmediata. Es silenciosa, progresiva y poderosa, y ocurre en lo cotidiano, en cómo escuchas, en cómo respiras, en cómo eliges no reaccionar igual que ayer. ¿El mayor secreto?
no es meditar para volverte alguien especial. Es meditar para recordar quién eres realmente cuando no estás atrapado por tus pensamientos, tus hábitos o tus emociones reactivas. Así que si alguna vez dudas de si estás avanzando, recuerda esto. Si hoy meditaste 1 minuto más que ayer, ya estás sembrando luz en tu jardín interior. Y si decides volver mañana, el camino seguirá construyéndose bajo tus pies. Como concluye Ricard, la meditación no es un destino, es un viaje hacia ti mismo. Y cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a la libertad interior que ya habita en ti. Ahora sí, amigo, prepárate, porque en la próxima entrega cerraremos este viaje con una conclusión poderosa, reflexiva e inspiradora. Una que te dejará con el corazón lleno, la mente despierta y el alma en calma. Conclusión. El arte de meditar es el arte de vivir con el corazón despierto. Si has llegado hasta aquí, amigo, te felicito de verdad. Porque no solo escuchaste unas lecciones, te regalaste el permiso de mirar hacia adentro. Y eso, en un mundo que nos empuja a huir de nosotros mismos, ya es un acto de valentía. Lo que Matthieu Ricard nos recuerda en El arte de la meditación es algo que, en el fondo, ya sabíamos, pero habíamos olvidado: que la verdadera transformación no ocurre fuera, sino dentro. No en el ruido, sino en el silencio. No en la velocidad, sino en la pausa. No en la acumulación, sino en la atención. A lo largo de estas 10 lecciones, aprendimos que meditar no es desconectarse del mundo, sino aprender a vivir en él con más lucidez, compasión y propósito. Descubrimos que nuestra mente puede entrenarse como un músculo, que nuestros pensamientos no nos definen y que incluso el ego más ruidoso pierde poder cuando habitamos el presente. También comprendimos que la calma no es ausencia de problemas, sino la claridad con la que los enfrentamos. Que la compasión no es una emoción suave, sino una fuerza revolucionaria. Que la impermanencia, lejos de quitarnos seguridad, nos enseña a vivir con gratitud cada instante. Y que la constancia, esa gota diaria de presencia, tiene el poder de esculpir una vida plena. Y quizás el mayor tesoro que nos deja Ricard es este: no necesitas una vida perfecta para meditar. Solo necesitas estar dispuesto a empezar, a escuchar, a respirar, a soltar, no para volverte alguien diferente, sino para volver a ser quien ya eres, debajo del ruido, el estrés y los condicionamientos. Desde Mentex queremos invitarte a dar ese paso, a no dejar estas lecciones como algo bonito que escuchaste, sino como una semilla que riegas cada día. Porque este resumen es solo un abrebocas. El verdadero banquete está en el libro completo, en la experiencia directa, en el acto íntimo de sentarte contigo y mirar hacia adentro. Gracias por estar aquí,
por abrirte a estas enseñanzas, por tener el coraje de mirar tu mente con amor y con verdad. Que cada respiración consciente sea una revolución silenciosa. Que cada gesto compasivo sea una luz encendida en el mundo. Y que poco a poco te conviertas no solo en alguien que medita, sino en alguien que vive despierto. Nos vemos pronto, amigo. Que tu camino esté lleno de paz, presencia y propósito.